¿Sabían ustedes que muchas patologías y algunas de ellas realmente importantes tienen su origen en nuestra cavidad bucal? Tienen un problema de una infección que se produce en la boca por una mala gestión higiénica, por supuesto, por no acudir al odontólogo allá. Que usted le tiene miedo al dentista. Y lo va retrasando y le va doliendo una muela y se le va cayendo un trozo de diente. Ya iré. Pero usted sigue teniendo miedo al dentista. Mire, vamos a adentrarnos, compañeros, vamos a adentrarnos en un mundo de una clínica del Grup Doctor Bladé, donde justamente, si usted tiene miedo, lo que se llama odontofobia, miedo al dentista, pues vamos a buscar una solución. Porque no hay que tener miedo, porque el dentista puede trabajar muy bien en boca, sin hacer nada de daño. Aquí tenemos al doctor Joan Bladé, médico odontólogo y director médico de clínicas del Grupo Doctor Bladé. Doctor Bladé, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Ricardo. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, encantado de que hayas aceptado nuestra invitación, Joan, doctor Bladé. Es cierto, un odontólogo no tiene que hacer daño, de hecho no hace daño a su paciente. No, hoy en día yo creo que la mayoría de los odontólogos ya no existe, digamos, el tópico de que hacemos daño, del dolor, el ruidito, ¿no? El famoso ruidito, todo eso. Bueno, el ruido existe. Lo que pasa es que hoy en día ya tenemos equipos casi con nivel muy bajo de ruido, que casi ni se aprecia, pero cuando ya hablamos del tema del miedo, de la aprensión y demás, ya estamos en un apartado que ya no influye solo el ruido, no influye el que el odontólogo no haga daño porque realmente no hacemos, sino ya entramos en un tema ya que va más allá. La odontofobia, lo que ocurre es que posiblemente a nivel social no todo el mundo acude al odontólogo, al dentista, si me permite la expresión coloquial, todas las veces que debería hacerlo, al menos una vez al año, una limpieza de boca una vez al año. Con eso evitas prácticamente que el médico odontólogo tenga que trabajar en boca y no hacer nada prácticamente. Simplemente, pues eso, una buena limpieza que dura 20-25 minutos y hasta el año que viene, ¿no? A ver, está claro que como en toda la medicina, no solo en odontología, la prevención es lo fundamental, ideal, porque es lo que te evitas que después cualquier detección de un problema, de una caries o en nuestro caso sí vaya más. Pero cuando hablamos de las personas que tienen miedo o fobia, como has dicho, estamos hablando de una situación que ya es excepcional. La fobia al dentista, claro. Muchas veces es una fobia como hay gente que tiene hoy en día, pues ha tenido o tiene fobia a los gatos o a los espacios cerrados. O sea, ya estamos en un tema de un miedo ya muy importante, no extremo, pero aquello que el paciente solo de pensar que tiene que ir, ya, como has dicho, ya anula la visita, la pospone y eso va agravando la situación cada vez más. Y sabe que tiene que ir. Bueno, a ver, fobias o miedos en medicina hay muchos, ¿no? A nadie le gusta entrar en un quirófano, a nadie le gusta que le tengan que operar, pero si hay que operar, pues lo importante es que a lo mejor no hay la conciencia de, como yo decía al principio, de la importancia de tener una boca en condiciones. A ver, hoy en día las generaciones van cambiando, tenemos mucha más educación dental, ¿no? Médica en general, y ya desde pequeños nos están pues informando, instruyendo, educando para que esto no pase. Pero aún así, aún existen pues normalmente estas situaciones de miedo o de fobia que vienen normalmente por muchas causas. Muchas veces son motivadas por haber tenido una mala experiencia, sobre todo en la época de la adolescencia o de la infancia, haber tenido un trato no muy correcto en su día en algún gabinete que le ha provocado que tenga un rechazo y que realmente el paciente solo se acuerda de aquella situación que la tiene como casi grabada y eso le impide pues el poder ir de una forma normal, digamos. O aquel familiar que en su momento pues llegó a casa, ¡ay, qué mal lo he pasado! Si la medicina avanza, la odontología también. Además, si entra usted en la web bladegroup.com también verá que hay un apartado que habla de la odontofobia, ¿no? Habla de cómo superarla. ¿Qué nos podría contar en un minuto y medio de qué deberíamos hacer o qué hacen ustedes para ayudar a superar ese miedo? Bueno, a ver, una de las cosas que es importante es que, como te has dicho, ayudar a superarlo. Exacto. O sea, muchas veces hay pacientes que nos vienen y dicen, quiero hacer que me duerman del todo, ¿no? Que me duerman del todo y que no me entere de nada.
bueno, vamos a verlo primero, ¿no? Primero, como todo en medicina, hay que hacer un diagnóstico, claro, ¿no? Ver realmente cuál es la situación del paciente, qué causas le han motivado a tener este miedo, desde cuándo no acude, y después estudiar bien con un estudio radiológico, con un escáner intraoral, ver cuál es su patología actual. Después hay que ver muchas veces si ese miedo realmente tiene una situación actual o realmente pasajera, y realmente también ayudarle a superarlo. Porque lo que se trata es que él, una vez realizado el tratamiento, pueda venir a la consulta. No vendrá como el que va a una sala de cine, pero sí que queremos, y lo conseguimos la mayor parte de las veces, que ya no venga con este miedo, que ya no le... Muchas veces hemos tenido pacientes que no han podido ni cruzar la puerta. O sea, los hemos tenido de ir a buscar fuera de la clínica porque eran incapaces ellos mismos, pero por una situación de, bueno, de esta situación de aprensión, de ansiedad que les impide. Y ya habían hecho el paso de ir hasta la clínica. Sí, lo habían hecho. O sea, que eran conscientes de la necesidad de acudir. Lo habían hecho, y con los familiares, además muchas veces ya vienen por una situación ya de salud, porque, como tú has dicho, la boca es un punto de entrada de muchas infecciones y puede afectar pues desde al corazón o incluso pues al sistema pues circulatorio general. Poca broma, y dar un problema importante, pero ese paso no lo han llegado incluso podido a dar. Pero realmente, cuando realmente después vienen, se les informa, se les hace este estudio, se les explica que realmente hay incluso un gabinete que hasta incluso psicológico que les puede acompañar, que lo que queremos, y vuelvo a repetir, es que con este tratamiento que hacemos con sedación, el paciente no solo no sienta ni note nada, sino más que después la experiencia, esa falta de control que el paciente tiene, porque en definitiva el paciente lo que está es un sillón pequeño con la boca abierta y totalmente indefenso. Con una luz potente. Exacto, encima. Con una situación que ya de por sí ya es complicada, aunque no tenga miedo. Y con la boca abierta y ahí con un succionador dentro. Exacto, el succionador y el odontólogo hablándole y él sin poder hablar. Efectivamente. Pero realmente con ese paciente que está en una situación complicada y que además es mejor que no vea ni oiga ningún instrumento, porque eso aún puede, al principio sobre todo, aún hacer que el paciente esté más intranquilo, pues explicarle. Y bueno, y tenemos pues esto tanto en la web como otros pacientes que nos refieren, pues que saben que realmente lo han superado. A ver, cuando decimos lo han superado, es que después hay un proceso de sensibilización, que han de empezar una vez se hace el tratamiento y ya está en una situación más normal, poco a poco volver a recuperar esa falta de control que ahora ya vuelven a tener. A ver, está claro, el doctor Buladé, quien les habla, respeto total hacia las personas que tienen fobias al ascensor, al avión, a los túneles, a las serpientes, a las arañas. Pues mire, a los dentistas les ha tocado. No hay miedo al dermatólogo, en principio, no hay miedo. No. Entonces, pero el dentista históricamente, porque antiguamente se utilizaban otras técnicas y no habían los óxidos nitrosos y no habían pues todas estas... estos utensilios y estas sustancias que permiten pues que uno se maneje sin ningún problema. Que a usted lo que mejor le puede decir un paciente es: doctor, si lo sé, no yo hubiera venido antes, no hubiera sufrido tanto, porque esa persona, hay que ser consciente, ha sufrido mucho, hasta sentarse en la silla. Muchísimo. O sea, nosotros normalmente solo ya viendo la situación como tiene la boca, ya podemos prever el tiempo que hace que no han venido, claro, la patología que han tenido, y además lo que es curioso, que son pacientes que el umbral del dolor lo tienen muy alto, claro, porque realmente son capaces de para no ir, pasar por lo que sea, cosas que a veces dirías, ¿es verdad que no le ha dolido? Y yo estoy, no, pues no. Y dices, ¿es imposible? Pues sí, es así. Ahora, lo que es muy importante también decir es que este paciente, lo que es importante es intentar solucionar la problemática que tiene en el mínimo de sesiones posibles. Correcto. O sea, una de las ventajas que tenemos con los tratamientos de sedación que empleamos, con un equipo de anestesistas de altísimo nivel, que además controla muy bien los tiempos, porque la boca no es de goma y nos ha de permitir trabajar un cierto tiempo y además poder hacer pequeños descansos, ¿no? Pero que en esa primera sesión, no te digo el 100% porque es imposible, pero todo aquello que requiera poner anestesia, que requiera hacer una cirugía, se pueda realizar y que el paciente realmente tenga un cambio tanto a nivel de salud como a nivel
estético y bucal muy alto. Y a veces a nivel de funcionalidad de masticación, doctor Bladé, porque a veces ustedes no son odontólogos, son arquitectos. Bueno, ya los famosos puentes, que eso ya quedó un poco a la historia con los implantes, pero bueno, siempre se hacía la broma, ¿no?, de que la gente que lleva años sin ir, pues que se les van cayendo piezas dentales, tenían ustedes que hacer arquitectura, ¿no? Tenían que hacer auténticas obras de arte. ¿Cuántas piezas se pueden hacer en una sesión de estas? ¿Cuántos implantes se pueden hacer? ¿Qué diferencia de un antes y un después podríamos tener en una sesión de 1 hora o 2 horas? No sé. Bueno, normalmente estamos más tiempo, bueno, incluso 2 o 3 horas, porque hay veces que normalmente cuando el paciente tiene, y hay que reconocer la boca o la salud bucal en muy mal estado, ya no intentamos muchas veces salvar una pieza, matar un nervio, porque realmente hoy en día, como has dicho, los implantes nos han abierto un mundo que cada vez, no solo por la calidad, sino por la cantidad de sujeción que tiene, la calidad, se puede permitir que el paciente tenga mucha más estabilidad que sus propios dientes. Entonces, en una misma sesión, muchas veces a ese paciente que le podemos llegar, si es necesario, sacar las piezas que están en mal estado, colocar en una misma arcada, cuando hay una arcada, que decir, o la parte de arriba o la parte de abajo, esos 5 o 6 implantes, y al mismo día o al día siguiente le colocamos los dientes. Esto hay que explicar, no hay milagros. No hay milagros. Cuando digo los dientes, queremos decir que el paciente, lo que no queremos es que vaya, si se puede, en ningún momento con ninguna dentadura de estas de sacar y poner. Porque nosotros nos ponemos también en su situación y no queremos que eso sea. Eso sí, a ver, como todo, hay excepciones. O sea, antes ya te he dicho que hay que hacer un buen estudio radiológico, escanear el paciente, ver cómo muerde, su estado de las encías, si el paciente es fumador o no, si el paciente tiene alguna patología de base. Pero una vez analizado bien todo esto, intentamos dar la mejor solución, porque lo que queremos es que ese paciente mejore de salud, pero que además su vida social, su vida familiar, pues no se altere, no solo que no se altere, sino que esté mucho mejor que antes. Qué bonita es una buena sonrisa, ¿no? Es algo socialmente fantástico, y además esa persona, cuando ha recuperado algo que no tenía, esa confianza, yo creo que luego debe de ser un paciente tremendamente agradecido y constantemente acudir para no llegar, no repetir esa situación. Es decir, todos estamos en situación de poder recuperar una dentadura fantástica. Ese es el mensaje que habría que dar, ¿no? Sí, todos, partiendo de la base que volvemos a decir, de que hemos de estar con una buena prevención para que no vuelva a suceder, ¿no? Y que nosotros lo transmitamos a nuestros hijos, a todos los familiares, pero que hoy en día hay técnicas que muchos odontólogos realizamos y que podemos darle al paciente esa sonrisa, tener otra vez esa autoestima que ha perdido en cierta forma, porque claro, es la boca es la carta de presentación, ¿no? Y la entrada de no solamente de los alimentos, entrada de bichos y de todo. De todo, ¿no? A nivel con los amigos, con los familiares, con el trabajo, y el recuperarlo nos puede ayudar muchísimo a mejorar tanto la masticación, que por supuesto puede dar otros problemas ya no solo bucales sino digestivos, pero además sobre todo el tener esa confianza y esa autoestima que hemos perdido. Dice que hay gente que tiene una mala alimentación porque toma alimentos demasiado blandos porque no tiene capacidad de morder alimentos más duros. Lo importante es recuperarse y sobre todo... Luego está el boca-oído. Yo creo que la persona que va y que tenía miedo es la primera que cuando dice, oye, pero qué boca, oye, si no tenías casi dientes, tal. Pues mira, fui al doctor Bladé, Clínicas del Grupo Doctor Bladé, oye, y ese es el mejor. Sí, ese es el mejor consejo. Boca a boca en medicina es lo mejor. Usted dice boca a boca porque es dentista, pero es boca-oído. Todos decimos boca a boca. Yo lo entiendo, el boca a boca. Y otra cosa importante, saber que vas a un sitio donde te entienden, que vas a un sitio donde si tú entras y dices, es que no sé si irme, es que estoy con mucho miedo. No se preocupe, que no es ni el primero ni el segundo, pero va a ver usted qué bien va a salir en cuanto... has dicho algo que es muy importante, que en medicina, por desgracia, porque como has dicho, soy médico odontólogo y es una de las cosas que igual se ha perdido, que es el escuchar al paciente. Pero claro. O sea, realmente muchas veces ese paciente lo que ha faltado, entre todo, es escucharlo, ponerse en su situación, hacerle ver que no es un caso excepcional, porque hay mucha gente que parece, uy,
casi tienen miedo hasta de contarlo, ¿no? Sí. Y el realmente entender lo que le pasa y por qué ha sucedido, y a partir de ahí establecer un buen plan de tratamiento y la mejor solución para él. En Clínicas del Grupo Dr. Bladé están para ayudarle y están sobre todo para que usted no tenga miedo, para que usted no tenga el dolor que cree que va a tener, ni mucho menos durante la sesión, y que esa primera sesión, como va a ser grata, va a llevar a otras sesiones que también serán gratas y que permitirán tener una boca, como decía un amigo mío, en perfecto estado de revista. Doctor Joan Bladé, médico odontólogo, director médico de Clínicas del Grupo Dr. Bladé. De todo esto que hemos hablado y otras muchas cosas pueden ustedes encontrar información en la web bladegroup.com, bladegroup.com, que ahí verán también el apartado que decíamos dedicado a la odontofobia. Joan, doctor Bladé, espero verle en otra ocasión aquí y seguir dando consejos sobre odontología en Salud FM. Cuanto tú quieras. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias doctor. Ha sido muy amable, gracias por aceptar esta invitación. Nosotros continuamos con más argumentos.